En la ciudad de Cali, Colombia, se produce la explosión de 6 camiones cargados con 1.053 cajas de dinamita. El saldo fue terrible, más de 1.300 muertos y 4.000 heridos, además de pérdidas materiales por más de 100 millones de pesos. En Hungría, decenas de miles de personas salen a las calles a protestar contra la dominación soviética y a reclamar libertades civiles. Se calcula entre 2.000 y 5.000 el número de víctimas fatales de la fallida rebelión. El desafío de contar la Copa América como nunca te la habían contado es un camino muy largo para hacerlo solos. Necesitamos que nos acompañes en nuestro viaje. Suscríbete y activa las notificaciones. Dale me gusta. Comparte y comenta. Al lograr otro título en casa, Uruguay ratifica su imbatibilidad como local. Por quinta ocasión, Uruguay albergaba el Campeonato Sudamericano, el cual tenía carácter extraordinario, es decir, no estaba en juego la Copa. Nuevamente el Centenario sería el escenario de todos los partidos. El mítico estadio había sido sometido a reformas para ampliar su capacidad y se le había mejorado el sistema de iluminación. Además del local, en el torneo participaron Chile, Paraguay, Perú y 2 que volverían a verse las caras después de 10 años, Argentina, el campeón, y Brasil. Los albicelestes, nuevamente dirigidos por Guillermo Stabile, eran los favoritos de los entendidos. No era un capricho que fuera así, pues el combinado argentino había ganado los 4 torneos en los que había participado desde 1945 y conservaba la base del equipo campeón del anterior torneo. La selección brasileña, en tanto, estaba conformada exclusivamente por jugadores de la Liga de São Paulo y contaba con la dirección técnica de Osvaldo Brandão. Para ese año, los amazónicos armaron otras 2 selecciones, una de las cuales estuvo integrada por futbolistas de Río Grande do Sul y participó en el Panamericano de México. Por cierto, en este torneo que ganaron los brasileños, se produjo una acción digna de contar en el partido donde enfrentaron a Perú. Ocurrió que mientras el masajista Moura atendía a Enio Rodríguez detrás del arco de Brasil, el atacante peruano Félix Castillo, tras driblar a 3 defensores, había llegado delante del arquero Sergio listo para anotar. Entonces, desde la línea de fondo, el masajista lanzó su maleta en las piernas del atacante, lo que provocó su caída y frustró la chance de gol. Esto ocasionó una pelea, con intercambio de trompadas y puntapiés, pero Moura se salió con la suya, pues aun cuando fue expulsado evitó el gol en lo que fue un triunfo para Brasil. En cuanto a las aspiraciones del equipo uruguayo, dirigido por Hugo Bagnulo, presentaba como novedad que de los 23 integrantes del plantel, 15 pertenecían a los llamados equipos chicos y solo 8 a Nacional y Peñarol. A pesar de la localía, la confianza era limitada, pues Argentina y Brasil venían superándolo con regularidad y en la última edición del torneo también habían sido derrotados por Chile y Perú. Uruguay debutó con triunfo 4-2 sobre Paraguay en un partido que estuvo a punto de ser suspendido por el mal tiempo, lo que explica que no se llegara a colmar el Estadio Centenario. Los primeros minutos fueron de dominio de los guaraníes, sin embargo, rápidamente se afirmó el mediocampo celeste y en poco más de media hora ya se imponían 3-0. Tras el cuarto gol se relajaron los locales y sobre el final se produjo el doble descuento de los paraguayos, lo que deslució el triunfo charrúa. Entre los nuevos valores que presentaba Argentina, destacaba un chico de 20 años que asombraba por su habilidad, Enrique Omar Sívori, y fue precisamente el jugador de River Plate quien abriría el marcador ante los peruanos al conectar de cabeza un córner. Al inicio de la segunda parte aumentaron los albicelestes, otra vez tras un tiro de esquina. Sin embargo, después del rápido descuento de Drago, mejoraron su juego los incas, aun cuando fueron inefectivos. Sobre el final, Argentina retomó el control y Cucciaroni desperdició varias oportunidades para aumentar el marcador. 10 veces se habían enfrentado Brasil y Chile en Sudamericanos, con absoluta supremacía de los auriverdes, con 9 triunfos y un solo empate. Y hasta los 65 minutos el encuentro igualado era de destino incierto, pero tras 2 chances salvadas por el arquero Misael Scuti, en la réplica René Meléndez puso en ventaja a los chilenos. A partir de allí los de la Roja aprovecharon el desconcierto de su rival y ya agrandados, no solo convirtieron un par de tantos más, sino que brindaron una exhibición de fútbol que el público saludó con repetidos oles. Uruguay logró su segundo triunfo a costa de la selección peruana con un primer tiempo en el cual terminó en ventaja y donde el equipo celeste tuvo sus mejores momentos del juego.
lo que llenó de emoción las tribunas del Centenario. En la segunda parte, los uruguayos hicieron gala de cierta rudeza y pronto los peruanos respondieron con cargas duras también. Omar Míguez cerró el marcador para la victoria de los charrúas. Con el miedo a sufrir una nueva derrota, brasileños y paraguayos comenzaron con un juego lleno de precauciones defensivas, donde buscaron sobre todo conservar el cero en su arco. La tónica del partido cambió en el complemento cuando los amazónicos tuvieron las mejores chances y debieron retirarse victoriosos en un match que terminaría sin goles. Un par de días antes del choque entre Argentina y Chile estaba en duda la presencia de Ángel Labruna. Finalmente, el veterano crack no solo jugó, sino que condujo a su equipo y fue el autor de los 2 tantos con los que se impusieron los albicelestes. El partido fue de desarrollo equilibrado y los chilenos, además de chocar con una gran actuación del arquero Julio Musumeci, se quejaron de la actuación del árbitro Laurito por unos supuestos penales no cobrados y porque expulsó a Ormanzábal cuando éste respondió a una dura falta de Mourinho. Otro que se fue de la cancha antes de tiempo fue el gaucho Cucciaroni por aplicarle un golpe que derribó a Ramírez. La igualdad a un tanto con la que terminó la etapa inicial podía considerarse justa, pues ni brasileños ni peruanos pudieron prevalecer sobre su rival. La segunda parte fue otra cosa. Los auriverdes mostraron las cualidades de su ataque y merecieron largamente la victoria, incluso por un marcador mayor que el 2-1 final, y si no fue así se debió a la poca fortuna y a las salvadas del arquero Segarra. Si en el fútbol existiera eso que llaman justicia, los paraguayos podrían haberse ido al vestuario en ventaja ante Argentina. Mucho tuvo que ver para que no fuera así la extraordinaria actuación de Musumeci, quien en una de sus atajadas fue ovacionado por el público y felicitado hasta por sus rivales, y para su fortuna, cuando ya estaba vencido fue el travesaño el que salvó su marco. En la segunda parte, los guaraníes pagaron el esfuerzo y con el gol del gaucho Checonato, el partido tuvo un trámite más tranquilo para los albicelestes, que según la prensa solo mostraron chispazos de su talento y volvieron a quedar en deuda. Entretenido duelo entre Paraguay y Perú que empataron a un gol. Todo lo que le faltó en calidad técnica a estas selecciones, ya sin chances de pelear los primeros lugares, lo compensaron disputándolo con mucho ímpetu. El marcador lo abrió el veterano Tito Drago, de penal para un equipo peruano que hacía mejor las cosas. Mejoraron los guaraníes tras quedar en desventaja, lo que les permitió llegar a la igualdad. 10 años sin enfrentarse tenían Argentina y Brasil, distanciamiento que había sido provocado por la batalla campal que protagonizaron en el torneo realizado en Buenos Aires en 1946. En el balance general los auriverdes fueron superiores, sobre todo en la primera parte cuando estuvieron muy cerca del gol. Los argentinos mejoraron en el complemento, pero cuando se decidieron a buscar el triunfo, el arquero Musumeci, que ya se había mostrado muy inseguro, falló faltando 2 minutos al dar un rebote que fue aprovechado por Luisinho para anotar por debajo de su cuerpo. El triunfo fue celebrado por los titulares y suplentes de Brasil, dando una vuelta olímpica y con el centenario aplaudiendo de pie. No era para menos la emoción de los amazónicos, pues tenían 32 años sin festejar ante los albicelestes en Sudamericanos y terminaron con una imbatibilidad de 14 años de la selección argentina en este torneo. Un invicto de 26 partidos, con 23 victorias y 3 empates, 88 goles a favor y 18 en contra. El primer gran desafío de Uruguay para refrendar sus pretensiones al título era Chile, y lo superaron con autoridad. Pese al predominio demostrado durante casi todo el partido, los celestes solo pudieron desnivelar el marcador cuando un minuto después de haber sufrido el empate, el córner realizado por Carlos Borges no pudo ser rechazado por Carrasco ni conectado por Ambroise, y la pelota siguió su parábola descendente y se le metió por en medio de las piernas al arquero Scuti. El gol olímpico desmoralizó a los chilenos y a partir de allí fue todo de los charrúas. En un match pródigo en goles, tal cual había ocurrido en el anterior sudamericano cuando se impuso 5-4, en esta ocasión Chile derrotó 4-3 a Perú en el Clásico del Pacífico. Abrieron la cuenta los incas, pero sobre el final de la primera etapa los de la Roja voltearon el score y desde ese momento tuvieron el control del juego, pues a pesar de lo estrecho del marcador, su victoria nunca estuvo en peligro. Las selecciones de Uruguay y Brasil salieron a la cancha con la intención de no regalarse nada y por eso desde el pitazo inicial las defensas aplicaron el método de pasa el hombre, pero no pasa la pelota. De tal manera que se armó un partido bronco, donde además de los continuos fouls no faltó la mala intención.
en una actitud que iniciaron los charrúas y no tardaron en contestar los brasileños. Muy pocos jugadores se salvaron de las actitudes reprobables, pero entre ellos merecen destacarse dos duros de verdad, el charrúa William Martínez y el brasileño Yalma Santos. Si el partido se hubiera decidido por puntos, el ganador hubiera sido el visitante, porque tal como comentó un periodista, jugó menos mal. Sin embargo, como en el último cuarto de hora los celestes fueron decididos a buscar el triunfo, puede decirse que el 0-0 final fue un merecido premio/castigo para ambos. Sin brillar, pero mostrando mayor capacidad técnica, Chile se fue al descanso con una merecida ventaja sobre Paraguay, gracias al gol de Ormazábal a los 41 minutos. Poco se llevaba de jugado del complemento, cuando su segundo tanto marcó el inicio de un dominio casi total del partido, donde los chilenos ratificaron sus pergaminos de equipo sólido, y si no aumentaron la cuenta fue por la gran actuación del arquero guaraní. Previo al inicio del campeonato, comentaba un diario uruguayo que de llegarse al encuentro decisivo contra Argentina con posibilidades de ser campeón, sin duda el título sería para Uruguay. Y no solo llegaban con chance los celestes, sino que tenían un punto más, por lo que el empate les bastaba para lograr su quinto título en casa. Los gauchos no habían estado a la altura, pero talento individual no les faltaba para poder aspirar al triunfo. El partido fue dirigido por el paraguayo Cayetano de Nicola, y como particularidad los líneas fueron el argentino Juan Brosi y el uruguayo Washington Rodríguez. Arrancó mejor Argentina al lograr el control de la media cancha, pero sin poder superar a la férrea defensa celeste. Uruguay se paró de contraataque y en una de sus respuestas, promediando la primera etapa, se hizo de la pelota a Óscar Míguez y colocó un pase en profundidad para Javier Ambrois, quien conectó un recio remate que dejó parado al arquero Musumeci. Si el juego había sido duro en el primer tiempo, se tornó brusco en el segundo, con los uruguayos abusando más del juego fuerte para contrarrestar el estéril dominio de los argentinos y llegando a ocupar hasta 8 hombres de campo en labores defensivas, con Míguez en la zona intermedia y Escalada como el llanero solitario en la ofensiva. Fue tal el amontonamiento que dispusieron los uruguayos que en par de ocasiones se llegaron a chocar entre ellos, como ocurrió cuando sufrieron encontronazos Rodríguez Andrade y Luis Miramontes primero y después Ladislao Bracciones y William Martínez. La fortaleza charrúa, a pesar de mostrar ciertas fisuras, seguía siendo inexpugnable y con más garra que fútbol, los uruguayos no solo lograban su quinto título jugando como locales, sino que conservaban una imbatibilidad en casa sin parangón en el fútbol mundial y que, como se sabe, se extendería durante los más de 100 años de historia de la Copa América. En los logros individuales, el uruguayo Óscar Míguez fue considerado el mejor jugador del torneo, mientras que el chileno Enrique Ormazábal repitió como goleador, en esta ocasión con 4 tantos. Míguez, un lujo de goleador. Nacido con los colores de Peñarol en su piel al punto de que rechazó numerosas ofertas que le hicieron desde Europa, Óscar Omar Míguez fue un goleador virtuoso al que le gustaba agregar los lujos a su habilidad y disfrutaba el fútbol haciendo rabonas, caños, taquitos y chilenas. Antes de ser campeón de América, fue campeón del mundo con Uruguay en el Mundial 50 y también disputó la Copa del Mundo del 54, convirtiendo 8 goles entre los 2 torneos, por lo que es el máximo goleador de Uruguay en la historia de los mundiales. El relator uruguayo Duilio De Feo dijo de él: fue un genio, así simplemente, un genio. Hasta que aparece el delantero centro Míguez y consigue el empate. Y después, aprovecha la mala salida del portero sueco y marca a pocos minutos del final el gol de la victoria. Uruguay take over now, and a clever bit of work beats Mackenzie as they make for the Scots goal. Míguez, with no one to mark him, bangs it home. Half-time, and it's still 2-0. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.